Hola amigos, este es un nuevo capítulo de Puebla en el Cosmos. En esta ocasión tenemos como nuestro invitado especial al doctor Alberto Carramiñana Alonso, actual director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ubicado en Tonantzintla, Puebla. El doctor Carramiñana estudió su carrera de físico en la UNAM, también realizó una maestría allí mismo en Ciudad Universitaria y posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Durham, Inglaterra. Ha sido uno de los grandes impulsores para la creación del gran telescopio milimétrico y nos representó a todos los mexicanos durante 3 años en la Unión Internacional de Astronomía. Hoy hablaremos del cosmos, obviamente, en particular de fuentes muy lejanas de altas energías que podrán ser detectadas con los instrumentos maravillosos que están iniciando operaciones en el volcán Sierra Negra, llamado Tliltepetl es el Tliltepetl, ¿qué significa? Tlil es por negro, Tepetl es por cerro, según lo explican. Tliltepetl, para que lo vayan practicando. ¿Qué es el INAHOY? ¿Cuándo fue fundado? ¿Qué tipo de trabajos ha realizado? ¿Qué personajes han pasado o siguen trabajando dentro de este gran instituto de investigación? Este Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es en realidad el heredero, el sucesor de lo que fue el Observatorio Nacional de Tonantzintla. Este fue fundado en 1942, el observatorio, por Luis Enrique Erro, que era en realidad un abogado, un hombre de leyes. Llegó a estar de hecho a ser líder de la Cámara de Diputados en la época en los años 30, y eventualmente pues fue él el impulsor de fundar este observatorio astronómico de Tonantzintla, que fue el primer centro de investigación científica fuera de la Ciudad de México. Durante 30 años este centro se dedicó a la observación de los astros, y ahí gente como Guillermo Haro y colaboradores hicieron descubrimientos. Era un puñado de gente que se dedicaba a la observación astronómica, que descubrieron objetos que hoy en día incluso llevan el nombre de los objetos Erwin Haro, por Guillermo Haro, las galaxias TON, por Tonantzintla, y de hecho también hay el cometa Haro-Chavira. Hay toda una serie de objetos que se descubrieron en estos 30 años. Entonces hay unas galaxias que están bautizadas con el nombre de Tonantzintla, o cuando menos la primera parte. Es el nombre de catálogo, ¿no? Entonces existen, son como en muchos catálogos, identifica el catálogo, entonces en este caso el TON, y luego un número, que es el número de registro dentro de la galaxia TON 1238. Sí. ¿no? De hecho descubrió una serie de galaxias con un exceso de emisión en el azul, y estas resultan ser cuasares, que en aquel entonces no se habían descubierto los cuasares todavía. En 1971, en noviembre, a través de un decreto presidencial, Guillermo Haro logra que este observatorio astronómico se transforme en un instituto de investigación, no solo en la parte de astrofísica, sino también en la parte de óptica y electrónica. Este ya es un deseo de llevar la ciencia básica a la parte más aplicada y de hecho a la sociedad, ¿no? Y este centro de investigación, el INAHOY, está conformado de, obviamente, laboratorios, investigadores, astrofísicos, ingenieros electrónicos y también alumnos, ¿no? Una de las, digamos, de las
misiones que tiene es la formación de recursos humanos, cosa que no tenía de manera formal siendo el Observatorio Astrofísico Tonantzintla. Empieza el INAOE con el proyecto de hacer un telescopio de 2 metros, eventualmente sería instalado en Cananea y con el cual se usa hoy en día para la investigación científica. Hoy el INAOE cuenta con alrededor de 110 investigadores dentro de las 3 áreas que mencionamos: astrofísica, óptica, electrónica, pero también ciencias computacionales. Estamos expandiendo ya un poco nuestros ámbitos de acción. Tenemos una serie de técnicos especializados, gente de equipo administrativo de apoyo, y contamos con posgrados en las 4 áreas, incluso algunos posgrados llamaríamos interdisciplinarios, como instrumentación astronómica, y tenemos una población de 400 estudiantes de maestría y doctorado en el instituto. Pues qué bien, Alberto. Como director general del INAOE vas a seguir realizando cosas muy interesantes para impulsar el desarrollo del Estado y el mejor aprovechamiento posible del GTM, del cual hablaremos un poquito más adelante. Estuve involucrado en un grupo dentro de la división de ciencias espaciales, en astrofísica dentro de un grupo que manejaba datos de un satélite que observaba en rayos gamma, ¿no? Este era el Compton Gamma Ray Observatory, en particular de uno de los instrumentos que estudiaba rayos gamma de baja energía, ¿no? Sí. Y bueno, este es un tipo de investigación que en México no se da mucho, en parte porque no tenemos todavía el acceso al espacio, ¿no? Trabajamos con bases de datos que se generan por satélites. Hoy en día uno de los sucesores de este satélite es el telescopio Fermi de rayos gamma. Pero estos datos son datos que muchos son de acceso público y sirven para trabajar de manera conjunta tanto con estos datos como con los instrumentos que tenemos en México, ¿no? Que tenemos acceso a instrumentos en el óptico, telescopios ópticos, sí, como también pues ahora telescopio milimétrico, y también pues estamos intentando desarrollar instrumentos de rayos gamma de alta energía aquí mismo en México. Pues todo suena muy interesante, Alberto. ¿Qué beneficios nos puedes mencionar, 2 o 3, de todo esto que se invierte en explorar el universo y la instrumentación que se requiere para poder interpretar los datos? ¿En qué le beneficia a la gente, al ciudadano común? Sí, bueno, efectivamente hoy en día hay toda una gama de telescopios y observatorios dedicados a diferentes bandas, ¿no? Que van desde la banda de radio, la milimétrica. De hecho, la tecnología que se usa en milimétrico es un poco distinta de lo que se usa directamente en banda de radiofrecuencias. En el infrarrojo lejano, cercano, el óptico, el rayos X, etc. Y para cada una hay que desarrollar tecnología espacial. Es muy distinto un telescopio rayos X, que va en el espacio, que está hecho de conos de metal concéntricos que van a un detector, a lo que es, por ejemplo, una gran antena dedicada a la observación milimétrica, ¿no? Y parte es el desarrollo de lo que es el telescopio en sí, que es un colector de luz, pero una vez que uno junta la luz, pues hay que detectarla de alguna forma. En el caso, por ejemplo, de la radiación visible, hoy en día ya nadie va al telescopio a poner el ojo y hacer un dibujo de lo que ve como hiciera William Herschel. Están sentados frente de una computadora. La luz va a un chip de estos CCD que se parecen a los que hay en las cámaras. De hecho, los chips de las cámaras son CCDs. Sí. Pero en el caso astronómico se enfrían a temperaturas criogénicas para que sean mucho más sensibles. Sí. Esto va a la computadora y uno hace todo un procesamiento de imágenes para encontrar esa pequeña señal que denota algo que nadie había observado antes, sí, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo de detectores capaces de formar imágenes, de manejo de datos e incluso de manejos de muy grandes bases de datos que eventualmente tienen derrama en la sociedad. Y luego cosas como detectores de rayos X, pues hoy en día los vemos en lugares como en aeropuertos, claro, y en hospitales, sí, con el dentista, sí, ¿no? Y lo mismo para tecnología de microondas, también tiene aplicaciones pues sociales, ¿no? En el mejor caso en medicina o en cuestiones de seguridad. Y después de un breve corte seguiremos platicando. Estamos en Puebla, en el Cosmos.
Regresamos con Puebla en el Cosmos, un proyecto conjunto del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Educación Pública, el CONCITEP y Puebla TV. Y estamos conversando con el director general del INAHOY, el doctor Alberto Carramiña. Pues estábamos platicando de que existen beneficios para la sociedad, ya los mencionaste algunos. Uno más que venga a tu mente. Bueno, dentro de los telescopios en general, la instrumentación que se usa en astronomía siempre busca señales que son muy difíciles de buscar. Por dar un ejemplo, si uno sitúa un teléfono celular en la Luna, solo hay como 5 o 6 objetos celestes más brillantes que lo que sería un celular en la Luna. Las señales que buscamos son miles de veces más débiles de lo que sería un teléfono celular en la Luna. Por tanto, la instrumentación que se hace es muy exigente. Y de las cosas que se han desarrollado en torno, en buena medida, a la astronomía, pero en general a la ciencia, como por ejemplo la física de partículas, ha sido el manejo de grandes datos, el desarrollo del Internet. Nace con aplicaciones de los aceleradores de partículas, y estas son aplicaciones que también tienen su uso y se desarrollan más dentro de la astronomía. Sí, además no es tan sencillo esto de la observación y detección de señales en diferentes frecuencias, porque mientras mayor es la frecuencia de una señal, se atenúa más rápidamente, ¿verdad? Sí, cada banda, radio, infrarrojo, tiene sus características de cómo interacciona la radiación, por ejemplo, con la atmósfera terrestre. Sí. Entonces, el INAHOY surge, ya nos comentaste, en los años 70, y luego pues va creciendo este centro de investigación con muchos investigadores que pues varios de ellos provienen del Distrito Federal, del Instituto de Astronomía, que estudiaron en la Facultad de Ciencias de la UNAM, como tú, pero también se comienzan a formar doctores aquí, en Puebla, ¿verdad? Y surge el proyecto del GTI. Sí. Cuéntanos brevemente cómo fue todo este proceso, sin duda complejo, quizá doloroso, y que tuvieron que convencer a mucha gente para poder obtener los apoyos necesarios. Sí, aquí, bueno, el INAHOY de los 70s, los 80s, lo que llamamos la época de Aro, era un centro relativamente pequeño, como la mayoría de los centros de investigación en ese momento, y creció de manera muy notoria con la llegada de Alfonso Serrano Pérez Grobas, quien falleciera ahora en el mes de julio. Y Alfonso, que tomó la dirección en 92, ya traía este proyecto del gran telescopio milimétrico, lo traía en papel, era un proyecto que él iba cabildeando y de alguna forma él iba hablándole a secretarios de Estado, gente de Economía, de Hacienda, sobre la importancia de desarrollar un gran telescopio milimétrico en México, de hacer el telescopio más grande del mundo en su tipo y que lo hiciera nuestro país. Y entonces, a partir de 1994 arranca formalmente el proyecto con un presupuesto, y es cuando empezamos a contar que hay que construir este gran telescopio. En 1997, después de más de 3 años, porque en realidad la búsqueda del sitio del gran telescopio había empezado desde finales de los 80s, inicio de los 90s, se decide instalarlo en el Tliltepetl, el volcán Sierra Negra, que no es casual que fuera el sitio más alto de todos los sitios que se fueron estudiando. Las ondas milimétricas son absorbidas por el vapor de agua en la atmósfera, y aquí entre más alto vaya uno, menor vapor de agua hay en la atmósfera en promedio. Claro, cuando llegan los huracanes del Golfo, entonces la atmósfera se carga, pero cuando son las temporadas secas, en invierno, a 4.600 metros por la zona del Pico de Orizaba, no hay prácticamente nada de... O sea que la mayor parte del año es transparente. La mayor parte del año es transparente para las observaciones milimétricas. Entonces el sitio se escogió también en una estira floja
en febrero de 1997 se aprueba que el telescopio se instale en el volcán Sierra Negra, y a partir de ese momento empieza a desarrollarse el sitio, a abrirse el camino, a ver la instalación de la electricidad. De hecho, el camino se tuvo que ampliar de manera que pasaran cualquier cantidad de piezas en promedio unas 20 toneladas de piezas de acero. Se instaló una planta de concreto en la cima del volcán. Cemex instaló una cementera a 4.500 metros, y de ahí fraguaba el acero y el concreto iba haciendo los cimientos del telescopio, esto alrededor de 1999. O sea que esto llevó más de 10 años, una mega obra, ¿no? Sí, de hecho, una vez escogido el sitio hubo que hacer estudios de mecánica de suelos, porque el suelo del volcán, aunque esté el basamento de roca volcánica, hay toda una capa como de 20 metros que tiene más como polvo, que no permite anclar al telescopio realmente. Hubo que hacer una serie de pilotes de gran profundidad, un pequeño rediseño de los cimientos que se llevó alrededor de 1998-99, y ya a finales del 99 y 2000 ya se empieza a hacer la fabricación del telescopio. En 2005 se levantó la antena que había sido construida en el piso. La parábola de más de 400 toneladas fue levantada con 2 grúas, cada una con una capacidad de 1000 toneladas, pero que con el desempeño mermado por estar a más de 4.600. ¿Cómo llegaron esas grúas ahí? Bueno, una de las grúas básicamente fueron como entre 40 y 60 viajes de camión para subir las piezas de la grúa, que fue armada con otra grúa de menor capacidad, pero será una grúa de unas 50 toneladas, la que armó la grúa de 1000 toneladas. Fue una labor titánica, ¿verdad? Y el día en que fue levantada la antena y colocada con absoluta precisión, ahí realmente los operadores de grúa involucrados tienen todo mi respeto, pero fue un momento de suspenso, porque hay antecedentes a nivel mundial en los cuales estas maniobras fallan, ¿no? Y tiene uno que recurrir al seguro, ¿no? ¿A cuánto aseguró uno? Así es. Ahora, esto está en lo que viene siendo el cráter de un volcán extinto. Eso es correcto. Es como una meseta grande. Y allí no hay peligro de que vuelva a haber una erupción, de que tiemble, de que todo se venga para abajo. Bueno, hay peligro no tanto por el Tliltepetl, que ya es un volcán de más de 400.000 años, sino por el Citlaltépetl, el pico de Orizaba, que está de cima a cima, son 7 kilómetros de distancia, y el cráter del pico de Orizaba tiene poco más de 4.000 años de edad. Sí. Todavía es un volcán con cierta actividad y que podría... Pero este es un riesgo que compartimos con observatorios como el de las Islas Canarias, donde está el Gran Telescopio Canarias, como los observatorios de Hawái, que están a 4.100 metros, que están ahí cerca están sobre Mauna Kea, y los sitios en Chile, donde no hay tanto volcán ahí exactamente, pero sí hay terremotos de magnitud hasta 9 en esa zona. Entonces, si uno quiere hacer astronomía, uno se tiene que enfrentar a estos riesgos. Y después de un breve corte, cuando regresemos, yo te voy a preguntar si existe la posibilidad, si no tiene caso, de construir algún día un GTM gemelo en alguna parte para aprovechar los beneficios de la interferometría. Muy bien. Regresamos. Continuamos con Puebla en el Cosmos. Estamos conversando con Alberto Carramiñana, director general del INAOE. ¿Qué otras cosas podemos nosotros aprender ya específicamente de los cuerpos celestes? Sí, algo que ha quedado evidenciado con el desarrollo de la astronomía en todas estas bandas es que cada banda uno observa procesos físicos distintos y por lo mismo objetos celestes distintos, ¿no? Entonces con luz visible observamos las estrellas, que son objetos que tienen temperaturas en su superficie típicamente de varios miles de grados, 10.000 grados ya para alguna estrella caliente, 5.500 centígrados para el Sol. Objetos
realmente muy calientes, como la corona solar, brillan en rayos X. Y objetos muy fríos brillan en el infrarrojo o incluso en la banda milimétrica. En el caso de la banda milimétrica podemos ver por un lado el polvo muy frío, realmente muy frío, a más de 250 grados por debajo de los cero del punto de congelación del agua, o cerquita de lo que llamamos el cero absoluto. Y también podemos observar gas donde se forman moléculas e identificar estas moléculas. Las moléculas, notablemente en este caso la del monóxido de carbono, brilla mucho en la banda milimétrica y evidencia la presencia de gas molecular, por ejemplo, hidrógeno molecular, el cual no es detectable. El hidrógeno atómico sí es detectable a 21 centímetros, pero el molecular no. Pero se evidencia a través del monóxido de carbono. Entonces el GTM ahora, las primeras observaciones que ha hecho es detección de moléculas, gas, en estado molecular con diferentes componentes, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, combinados en regiones muy frías. Son regiones donde se forman estrellas dentro de otra galaxia. El gas muy frío se da, por ejemplo, alrededor de una estrella de nacimiento, en las zonas donde se forman los planetas. Y incluso se pueden encontrar moléculas orgánicas bastante elaboradas, como la glicina, que de cierta forma evidencian la posibilidad de formar vida en algunos planetas. Y yendo más lejos, pues esta formación de estrellas en galaxias realmente muy lejanas, donde lo que estamos observando son las primeras generaciones de estrellas que hubo en el universo, realmente lo que vemos es la formación de las primeras galaxias. Entonces el caso científico del Gran Telescopio Milimétrico reside en estudiar el origen, básicamente de todo tipo de estructuras, desde las galaxias, las estrellas, los planetas, e incluso buscar regiones donde haya moléculas orgánicas que evidencien la posibilidad. Desde tu perspectiva, ¿qué es un hoyo negro? Entonces, bueno, en este ciclo de evolución que tienen las estrellas, en particular las estrellas de mayor masa que el Sol, estrellas que tienen unas 10 veces más masa que el Sol, al término de su vida, es algo que se ha conjeturado inicialmente, pero también ya hay evidencia al respecto, se forma un hoyo negro. Básicamente es una región del cielo muy pequeña. Si el Sol lo convirtiéramos en hoyo negro, mediría 3 kilómetros de radio, 6 kilómetros de diámetro, desde la cual la luz no puede escapar, porque la fuerza de la gravedad es tal que ni la velocidad de la luz es suficiente para escapar. Ahora, los hoyos negros se detectan por el efecto que tienen en sus alrededores, básicamente con otros cuerpos cercanos. Con otros cuerpos cercanos que caen, y al caer se calientan mucho, generan rayos X. En algunos casos se tienen procesos muy violentos donde se aceleran partículas, hay choques de materia y ahí se generan rayos gamma. Entonces, justo la muerte, digamos, que se dice entre comillas de estrellas o estrellas de mucha masa, se puede observar más bien en la banda de rayos X y rayos gamma. Ah, pues ahí está, ya quedó clarísimo, ¿verdad? Y ¿y los rayos cósmicos qué son? Entonces, los rayos cósmicos es un descubrimiento que fueron descubiertos hace prácticamente 100 años, en 1912, por Victor Hess. Es una serie de partículas, en este caso no es radiación electromagnética, son partículas con masa, la mayor parte son protones, que son aceleradas a energías gigantescas. Un rayo cósmico de muy alta energía tiene 1 trillón, pero además de los trillones castellanos, 1 millón de millones de veces la energía que tiene, por ejemplo, la luz ultravioleta, que ya es dañina para la piel. Entonces hay un misterio, que este misterio lleva prácticamente 100 años, de cuál es el origen de los rayos cósmicos, en particular los de muy alta energía. ¿Cómo puede haber un acelerador de partículas a nivel cósmico que alcanzan energías millones de veces mayor que la que tenemos en el acelerador? Vaya, pues como ven, amigos, hay mucho de qué hablar en materia de astronomía. En otros programas platicaremos también con otros astrofísicos, geofísicos, etc. Y no nos resta más que darle las gracias a la Secretaría de Educación Pública, al CONCITEP, a Puebla TV, desde luego al
gobierno del Estado de Puebla por darnos las facilidades para tener este programa hecho especialmente para ustedes. Felicitar al INAOE por este gran proyecto y recordar con cariño al doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas por ser uno de los grandes impulsores de este proyecto internacional. Estoy seguro que colocarán una placa alusiva a él en el volcán Sierra Negra. Sí, estamos justamente estudiando cómo hacer una remembranza justa de Alfonso, cuya visión hace más de 20 años pues finalmente ha dado a México, en particular al estado de Puebla, una infraestructura científica de primera línea a nivel mundial. Muchas gracias, Alberto, y hasta pronto. Los esperamos en otro capítulo de Puebla en el Cosmos. Mm-hmm.